Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos. Bienvenida Vanessa, Ismeray. Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión de este módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Wood y bueno, vamos a llevar a cabo esta sesión. Quisiera ver si estaba ahorita compartiendo una presentación, no sé si la pueden ver. Ahí nada más notifíquenme si la pueden visualizar. Sí se alcanza a ver, asesora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a llevar a cabo. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, va a ser el propósito, vamos a platicar el propósito de esta sesión, la presentación, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en el módulo 13, cómo va a ser la evaluación, directamente las actividades y bueno, si ustedes tienen alguna duda general, con gusto vamos a estar aquí en esta sesión platicándola. El propósito tanto de esta sesión como de todas las sesiones es que buscaremos resolver las principales dudas de ustedes sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que les permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y obviamente del módulo 13. Guiar a los alumnos en las dudas y cuestionamientos generados en el módulo para la semana que estamos trabajando, conocer la plataforma, abordar las actividades integradoras con dudas e indicaciones y abordar las dudas y comentarios de ustedes en torno al tema de la semana y las actividades integradoras o proyecto integrador. Retomar las expuestas en los foros, correo electrónico y mensajero de la plataforma. Me presento, soy la maestra Leticia Angélica Arjona Wood y estaremos trabajando durante este módulo número 13. Normalmente nosotros nos conectamos en línea de las 8 de la mañana a las 12 de la tarde, de lunes a viernes. Aunque como vemos aquí, pues obviamente también tenemos algunos horarios que de repente también ingresamos, no importando siendo tan temprano o en otros horarios, ¿no? Reviso durante todo el día los mensajes y todos los días, incluyendo los fines de semana, así que van a tener una pronta respuesta. Los invito a realizar sus actividades lo más pronto posible, ya que si surge alguna duda, sobre todo en esta sesión, que es el miércoles, ya nosotros tendríamos oportunidad de abordar directamente esa indicación. Más no les sugiero entregarlas, digamos, lunes y martes, porque pues de repente yo en las sesiones les hago unas ciertas recomendaciones para que ustedes tengan las actividades y se entreguen de la mejor manera. Entonces, de repente nos vamos entregándola y si recuerden, si aprobamos, pues obviamente no podemos como mejorar la calificación. Si tenemos un 60, por ejemplo, no podemos mejorar la calificación. Y ustedes necesitan saber que tenemos 72 horas hábiles para la evaluación de las actividades. O sea, esto quiere decir que si ustedes entregan una actividad el lunes, pues obviamente sí vamos a estar calificando las del miércoles a más tardar el jueves. Pero si las entregamos un poquito más tarde, pues lo más común es que el fin de semana se encuentren ya evaluadas. Les deseo el mayor éxito en este módulo y los invito a explorar todos los recursos que tenga este módulo 13 para mayores beneficios de aprendizaje. Permítanme un segundito. Ok, bueno, un pre antes de empezar este módulo y empezar a platicar, yo les menciono que este módulo son módulos matemáticas, pero unas matemáticas aplicadas directamente a algo que nosotros comúnmente trabajamos. Entonces, si bien de repente las matemáticas tenemos como cierto rechazo, cierto miedo, pues obviamente,
Creo que en estas matemáticas son unas matemáticas muy fluidas, muy aplicadas directamente a todo lo que conocemos, todo lo que trabajamos a lo mejor de repente y no nos damos cuenta. Entonces, en verdad, creo que con mis recomendaciones ustedes van a tener un excelente módulo y, llenando esos huequitos o indicando esas situaciones, de cambiar o de modificar, creo que van a tener un excelente módulo, ¿sí? Eh, vamos a les voy a compartir un recurso y quisiera bueno, ahorita le voy a compartir el link directamente. Quisiera que, a ver, permítame, que me ayudaran a contestarlo, ¿sí? Generalmente lo tengo con código QR, pero tuve problemas con este código, entonces lo voy a poner aquí. Y antes de que empecemos, este es una especie de juego, que es una sopa de letras, y de lo que va a tratarse justamente, la primera semanas, 2 semanas de este módulo 3. Entonces, me gustaría que empezáramos un poquito jugando, ¿sí? Para que no tengan miedo en todo cómo vamos a trabajar y eso. Entonces, voy a fijar este mensajito y los dejo unos 3 5 minutos para que me ayuden a contestarla. No se preocupen, no quiero que se estresen. Si no alcanzan a contestarlo, ya se los dejo como para que se los lleven a jugar ahorita en la noche y, y ya lo contestan para su participación, ¿sale? Entonces, los dejo 5 minutitos, aquí está el link y me avisan cuando si ya lo hicieron, si no, aquí nos vemos en 5 minutos.
Muy bien, damos un minutito más y ya continuamos. Hola Vanessa, buenas noches. Es un pequeño juego, es una sopa de letras donde nosotros nos va a dar como las indicaciones, bueno, aquí se encuentra, eh, para conocer como los términos que vamos, dejo un poquito, que vamos a manejar en esta primera semana de este módulo. Ustedes lo hacen, les comentaba que si no los alcanzan a contestar, no hay ningún problema, ya ustedes lo llevan para después terminarlo. Y este es como para parte de su participación, de su asistencia a la sesión del día de hoy. Pero no te preocupes, Vanessa, si no lo hiciste, de todos modos, espero que sí veas el enlace, si no me dices para volverlo a copiar y te lo llevas para más al ratito, ¿sí? O mañana, ¿ok? Esto es para poner la asistencia del día de hoy, es una de las actividades que hacemos con ustedes, que son como juegos, para tener como su participación. Bueno, ya retomando un poquito esta parte, ya nos encontramos así directamente en el módulo número 13. En la sopa de letras que vamos a abordar en estas semana y media o 2 semanas, así como quien dice, es variación poblacional, factorización, factores lineales, Producto Interno Bruto, crecimiento demográfico, y la finalidad es que ustedes se identifiquen y empecemos a visualizar este tipo de estas palabras, que es lo que vamos a trabajar durante esta semana y media. Eh, Les platico un poquito del módulo. Este módulo consta de 4 semanas, en el cual hay 2 unidades. La primera, que ya ahorita vimos los temas que vamos a abordar, es variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Y la unidad 2, que abordaremos la siguiente semana, que es ahorro, crédito e inversión. Les platico que cada semana, que cada módulo, que cada unidad tiene 3 actividades de la unidad 1 y 3 actividades de la unidad 2. Entonces, bueno, en esta parte, así a grandes rasgos, la unidad 1 vamos a ver algunas actividades de factorización, vamos a ver alguna parte de movilización, movilidad en una escuela. Vamos a ver también algunas actividades de 2 estados de la población y cómo puede ir en aumento. Y después nos vamos a la unidad número 2, donde vamos a tener actividades directamente, como su nombre lo dice, ahorro, crédito, inversión. A lo mejor estamos más familiarizadas con estos temas. Vamos a comprar un producto a crédito y ver cuánto nos sale. Vamos a hacer un ahorro programado, eh, identificación de ingresos y egresos. Vamos a ver un posible financiamiento de un auto y también cuánto nos sale pedir ese financiamiento. Y bueno, esas van a ser las 6 actividades que tenemos en este módulo 13. Como ustedes podrán ver así, eh, son actividades que normalmente pues podemos trabajarlas en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tenemos también al final la integración de saberes, donde van a estar las unidades 1 y 2,
y vamos a hacer un foro de integración y un proyecto integrador. Que yo les platico, bueno, ahorita vamos a ver el puntaje de cada uno, de cada actividad y demás, pero si nosotros nos desarrollamos adecuadamente durante las 3 semanas, se nos va a hacer muy, muy sencillo el proyecto integrador, porque es digamos, es un mix de varias actividades y varias situaciones que vamos a ver durante las 3 semanas anteriores. Así que si ustedes no tengan miedo a equivocarse, como les comenté, son matemáticas aplicadas. Yo sé que de repente nos podemos equivocar en una fórmula, sobre todo porque vamos a manejar mucho lo que es el procesador de texto y hoja de cálculo. Entonces, de repente, sí nos podemos equivocar en una formulita y sacar un resultado incorrecto, pero bueno, para eso también tenemos parte de estas sesiones, ¿no? Y que pues van a ir junto con toda la evaluación que ahorita vamos a ver a continuación. La evaluación del curso, bueno, si ya vimos cómo está estructurado en cuanto generalmente contenido, la evaluación del curso, las 6 actividades de la semana 1 a la semana 3 consta de 7%, o como se les haga más fácil, 7 puntos, ¿sí? Si ustedes tienen un 100 en la actividad, tenemos 7 puntos. En la semana número 4 está el proyecto integrador, que son 30 puntos, y el foro de integración, que son 8 puntos, o sea, quiere decir que son 38, casi la misma cantidad que tenemos la semana 1, 2 y 3, ¿sí? Tenemos una autoevaluación en la tercera semana, en la cuarta semana, que también son 5 puntos, que en su momento vamos a platicar un poquito de ella. Y tenemos 2 habilidades socioemocionales en esta semana, que tenemos 5 puntos y 5 puntos en la semana 3. Hay que contestar los cuestionarios y revisar la información. Y bueno, la actividad en la plataforma son 5 puntos. Es importante destacar que yo sé que a lo mejor es complicado tener los 100 puntos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, bueno, ya ustedes conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta de características especiales del módulo, y yo les voy a dar algunas recomendaciones para que tengan pues sus puntajes correspondientes. Pero de repente nos podemos equivocar, como les digo, en una fórmula, en un resultado, en un cálculo o en un error ortográfico o en una interpretación de la información del resultado, ¿sí? No generando una conclusión adecuada y demás. Y pues bueno, a lo mejor se nos hace un poco complicado tener una evaluación de 100. La ventaja en esta parte es que nosotros tenemos estas sesiones de espacios abiertos. En estas sesiones de espacios abiertos, dejen cierro voy a agarrar el otro. En estas sesiones de espacios abiertos, nosotros vamos a trabajar directamente con, eh, con ustedes para que tengan una calificación adicional. Cada sesión equivale a 1.25 puntos, uno nada más, siempre y cuando ustedes tengan una participación constante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con estos espacios de aprendizaje, nos va a ser de gran ayuda para que nosotros tengamos ese puntaje extra que por algún motivo no lo tenemos. Yo sé que de repente, pues es complicado identificar todos los errores ortográficos, o es complicado poner una fórmula, o se nos pasó alguna indicación. Entonces, pues a lo mejor mi desempeño es muy bueno, o a lo mejor se me está complicando demasiado la situación, y por algo no estoy entregando a tiempo mis actividades y con la calidad que quiero. Entonces, estos espacios de aprendizaje nos ayudan a un puntaje un poquito de cada uno y nos ayudan a subir un poquito más de calificación, ¿sí? Y bueno,
si nosotros de todos modos tenemos el 100, pues obviamente tenemos esos puntos extras, pero si de repente tenemos un 55, gracias a estas sesiones y participan activamente y demás, pues tenemos un puntaje extra que podríamos hasta probar el módulo. Entonces, bueno, voy a platicar un poquito para qué sirve en este espacio abierto y es el medio por el cual su servidora brinda información con respecto a los contenidos de la semana, promoviendo el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de ustedes. Se lleva a cabo en un espacio virtual síncrono, es decir, en vivo, con el propósito de resolver dudas y promover la participación de todos ustedes. Durante estos espacios se espera que ustedes reservan ejercicios planteados con el asesor virtual. Uno de ellos, por ejemplo, es este juego que hicimos. Compartamos ejemplos o experiencias de aplicación en el conocimiento. Recomienden textos, videos u otra fuente de información confiable. Expongan sus dudas de manera fundamentada a partir de recursos revisados. No es lo mismo, obviamente, decir, maestro, es que no entendí la actividad, bueno, que no entendiste, a decirme, maestro, es que en la actividad 1 no entendí el proceso de factorización para ir al viaje de la isla, un ejemplo, ¿no? Ayudar a resolver las dudas planteadas por sus compañeros. En ocasiones, muchos de ustedes me ayudan con sus compañeros de decir, no, es que mira, yo hice la actividad o yo busqué el recurso o yo bajé este archivo de esta forma. Entonces, esto es la parte de retroalimentación continua. Apoyar a resolver las dudas planteadas por sus compañeros y entre otras aportaciones relevantes. Recuerden que se otorgan 10 puntos extras sobre la calificación final, siempre y cuando participen activamente en estos espacios abiertos. No es lo mismo que ustedes entren, yo entiendo, en verdad entiendo que de repente se nos hace complicado el ingreso porque pues obviamente ya somos, ya estamos trabajando directamente y venimos y nos estamos moviendo en el carro o en el camión, o llego a mi casa y tengo que preparar todavía pues todo lo de mañana o apoyar, no sé, o sea, de repente yo sé que es complicado, sobre todo los viernes, obviamente, ¿no? Que los viernes ya queremos descansar, pero pues bueno, esta es como esa parte de que nosotros les damos este agradecimiento y tienen 10 puntos extra sobre la calificación final y su servidora, yo voy a ser quien se los otorgue este puntaje extra correspondiente. Y bueno, yo los invito a revisar el documento que puse aquí en los espacios abiertos para que ustedes tengan algún, si tienen alguna duda o alguna sugerencia y demás, estamos en contacto tanto en un mensajero de la plataforma como vía correo electrónico, como también estas sesiones, ¿sí? Entonces aquí viene como todo indicado y bueno, cualquier cosa estoy para ayudarles y para servirles. Ok, vamos a empezar a ver las actividades. Yo les voy a platicar un poquito cómo trabajamos. A mí me gustaría que ustedes, justamente como están escribiendo aquí, me redacten sus dudas o tomen el micrófono. O sea, no me molesta que si quieren tomar el micrófono, lo hagan. Sí, sí, en ocasiones es complicado explicarse como texto, pero, pero, yo les doy como ejemplos similares y recomendaciones para el desarrollo de sus actividades. Entonces, ustedes platican, me preguntan y vemos algo similar a la actividad, pero no 100%, o sea, yo no les voy a hacer su actividad. Y también yo les hago recomendaciones generales. A lo mejor a ustedes no se les había ocurrido cierta pregunta o cierta situación y bueno, con base a la experiencia que tenemos y a los errores de generaciones anteriores, eh, con eso podemos platicar y enriquecer pues su contenido, ¿no? A ver, aquí vemos... me dicen Ismeri, a ver, Ismeraji,
espero que esté nombrándolo bien, Ismeraji. Eh, Toda la duda la tengo, tiene una actividad que si una duda en la actividad que si todo lo tiene que hacer en Excel, efectivamente tiene que ser en hoja de cálculo. Yo también tengo duda en la actividad. No, toda la actividad es en hoja de cálculo, ¿sí? Ok, no sé si por ahí alguien tenga alguna duda. Aquí seguimos, ¿ok? Bueno, vamos a ir aterrizando directamente ya las actividades y recomendaciones del módulo, si les parece. Eh, Miren, bueno, ustedes saben perfectamente que cada semana, creo que ya nos estamos acostumbrando un poquito a la plataforma, ya estamos en el módulo 3, entonces ya estamos avanzados, tenemos una guía. En esta guía, semana con semana, nosotros podemos investigar y ver qué es lo que esperan que trabajemos en este módulo 13, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente, aquí viene el propósito, introducción y demás. Aquí vienen las actividades integradoras. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente en estas actividades integradoras van a venir los recursos de prepa en línea que pueden encajar en cada una de ellas. Esto nos va a servir para más adelante. Entonces, si yo quisiera ver cuál instrucción o cuál fórmula aplico directamente en cada actividad integradora, es cuestión de que yo revise eh, cualquiera de los dos, o sea, esta parte, y ya sepa que en qué va cada uno. Les platico que los recursos de prepa en línea son súper buenos, o sea, excelentes. Entonces, si ustedes quieren tomar recursos de otro lado, se vale, no hay ningún problema. Pero estos recursos con eso no tenemos casi más para andar buscando, ¿sí? Entonces, esa es como la primera recomendación, que si ustedes quisieran buscar más información, claro que se puede, pero en sí estos recursos son los que son recomendables para esta parte. Nos vamos ya directamente con las actividades. La actividad integradora visitando la isla. Les platico que estas actividades fueron modificadas hace eh, una generación, 2 generaciones máximo, y anteriormente sí estaban en procesador de texto y con otros datos. Entonces, miren, yo quiero ser bien clara en esta parte. Yo califico conforme a la rúbrica directamente. Entonces, independientemente de la instrucción que maneje, si la rúbrica viene especificado esa parte, es bueno para ustedes porque yo con base a eso los voy a calificar. O sea, yo no voy a sacarme nada de la manga que no venga en su rúbrica. Entonces, aclarando este tema porque bueno, más adelante lo vamos a ver. En esta generalidad viene primeramente que voy a entregar en este producto. Aquí me dice que voy a entregar un documento en hoja de cálculo, que en este caso, como sus compañeras mencionan, es Excel. Bueno, uno de los productos es Excel. Entonces, aquí me dice que es un documento en hoja de cálculo. Yo les recomiendo que siempre lean su actividad y vean. No importa, no quisiera que ustedes buscaran actividades pasadas y las tomaran de generaciones anteriores, porque en verdad no saben cómo ha bajado la calificación cuando ya me cambió el archivo, ¿sí? Entonces muchos siguen entregarlo en otro formato, pues obviamente ahorita vamos a ver la calificación va a bajar mucho, entonces mientras en la rúbrica me lo indique, voy a hacer caso de la rúbrica por bien de ustedes y por bien mío, ¿ok? Entonces, efectivamente, este producto me lo piden en una hoja de cálculo donde ustedes van a incluir
todas las fórmulas y todos los procedimientos. Todas las actividades del módulo 13, todas me deben de indicar cómo sacaron el resultado. O sea, si es 1 más 1 es 2, díganme cómo lo hicieron para obtener este resultado. La ventaja de una hoja de cálculo es que ustedes aquí pueden hacer sus operaciones directamente y las operaciones van a dar el resultado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una gran ventaja que nosotros podemos estar trabajando y que nos puede ayudar en el desarrollo de nuestra actividad. Y bueno, aparte de las indicaciones, siempre hay que leer la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica es la base para evaluarlos. Entonces, por ejemplo, yo tomé una actividad pasada de un compañero donde, pues yo veo que a lo mejor, entre comillas, porque de repente hay ahí como algunos datos ocultos, pero son las mismas indicaciones, pero yo veo que efectivamente entregó una actividad súper padre en procesador de texto. Y ya veo que aquí en la rúbrica me dice, crea una hoja de cálculo en el que resuelve correctamente el planteamiento solicitado e incluye los procedimientos. Bueno, esta es la primera parte. ¿Qué pasa si yo lo entrego en otro formato? Le puede ser a lo mejor si yo decido un, una presentación multimedia o un PDF o algo, procesador de texto. Simplemente el aspecto cognitivo no me va a ser evaluable. O sea, ni requiere apoyo pueden tener, que es esta parte. Porque aún en requiere apoyo, crea una hoja de cálculo en el que resuelve el planeamiento, pero omite los procedimientos y el resultado es incorrecto, ¿sí? Entonces, si ustedes no me lo entregan, en este caso, en hoja de cálculo, la actividad es diferente a la solicitada y no cumple con los requisitos para ser evaluada. Entonces, aquí ya vemos y ya aprendimos una cosa, nos vamos a ir directamente a las indicaciones, ¿sí? Y recomendaciones. Entonces, sí, efectivamente, tiene que ser entregada en Excel. Yo sé que de repente es complicado. Nosotros que trabajamos eh, con celulares o trabajamos con algunas tablets o algo, de repente es complicado sacar el programa Excel, o sea, de la familia Microsoft, a excepción que sea el de 360, sí, esa es una versión en línea. Pero si queremos la versión profesional o la que está en las computadoras y no necesitamos internet y demás, pues puede ser una buena opción el Microsoft Excel 360, pero si se fijan, ahí menciona hoja de cálculo. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestras aplicaciones directamente, déjenme mover aquí. Aquí también hay una aplicación de hoja de cálculo, ¿sí? En el cual podemos trabajar, generar una hoja de cálculo y estar trabajando con ella en la nube directamente con nuestra información, ¿sí? Entonces, esta parte uno lo debe de considerar para, pues obviamente, miren, aquí está, y es muy similar. De hecho, una de las sesiones es trabajar directamente en hojas de cálculo de Google por la situación del programa. Eh, en este caso, bueno, yo les platico, a mí me gusta mucho trabajar más en Excel, ¿sí? Entonces se me hace a lo mejor soy más tradicionalista y poco a poco pues nos tenemos que ir enseñando, pero la ventaja de que ustedes tienen una hoja de cálculo gratuita en su navegador porque
tienen una suite que es Google gracias a Prepa en línea, pues obviamente ese es un súper beneficio, ¿ok? Entonces, pues ya depende de cada quien cuál procesador, cuál hoja de cálculo tengan que trabajar. Entonces, bueno, en mi caso ahorita voy a dar la indicación en Excel y ustedes decidirán en qué trabajar, ¿sí? Generalmente en la hoja de cálculo trabajamos muy similar en todas, entonces pues este es como una ventaja porque cuentan con fórmulas, funciones y todo eso. Entonces, pues es como muy interesante. Entonces, bueno, miren, aquí vemos, déjenme voy directamente a las indicaciones de la actividad. Aquí vemos una actividad donde me dice que una chica visitó una isla virgen, y después de una semana de estar sola, ella decidió invitar a 4 amigas más a pasar el fin de semana. Para la segunda semana, al estar acompañada, cada uno invitó a 5 amigos más y este aumento siguió constantemente durante 7 semanas. La función exponencial aquí nos dice directamente es esta, donde 5 es el número de personas y la T corresponde al tiempo. Y la P es la cantidad de personas que vamos a proyectar dependiendo del tiempo que vamos a ejecutar. Entonces, ellos nos dicen que podemos hacer una tabla similar a esta y después elaborar una gráfica. Aquí me dice que la podemos hacer en GeoGebra. La verdad, si nosotros ya estamos trabajando en la hoja de cálculo, creo que no es necesario brincarnos otro programa, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. O sea, no es, pueden copiar y pegar la información, sobre todo de la gráfica, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver aquí como recomendaciones generales de la hoja de cálculo. Ahí me dicen que tienen como una, bueno, aquí yo tengo otra más. Ok. Dejen, lo voy a subir un poquito para que ustedes vean. Les platico que todas estas sesiones están siendo grabadas, ¿ok? Y ya después ustedes pueden identificar como los procesos y todo ese rollo. Eh, Aquí tengo la semana, o sea, yo tengo una tabla donde dice semana, la potencia, el resultado que obtuve y el procedimiento. ¿Ok? Puede ser basadas en estas o no puede ser. En este caso yo le estoy de 2 personas, de solamente 2 personas, pero la proyección de semanas para mí fueron de 15 semanas. Acuérdense que yo tengo que cambiar los datos para no hacerle su actividad. Entonces, bueno, aquí tengo la potencia. La potencia puede expresarse de esta forma, puede expresarse de esta forma con un triangulito en la parte para abajo, o pueden expresar 2 elevada a la 0 potencia. O sea, puedo poner aquí 2 elevada a la 0 potencia. El chiste es ir llenando nuestra tabla del contenido. Y bueno, aquí ya después de que aprendimos la ley de los exponentes, vamos a dar respuesta a los resultados que conllevan. Ya después podemos poner el procedimiento directamente sin necesidad de fórmula en el programa. Porque, pues bueno, si la sabemos hacer la de la potencia adelante, si no, con que me digan el procedimiento, porque estamos empezando. Entonces, por ejemplo, aquí para sacar al, a la primera potencia es nada más multiplicar el número por 0, o sea, por el mismo, ¿no? Luego, a la segunda es multiplicar su número 2 veces. O sea, acuérdense que la potencia no significa que el número que está en el exponente va a ser multiplicado por el número. O sea, no voy a multiplicar aquí 2 por 3 para que me sea 6, sino que es el número multiplicado por sí mismo, es el número de veces. Por ejemplo, aquí voy a multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8. En el de la cuarta potencia, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este es como un ejemplo que podemos empezar a trabajar con nuestra tabla y ponerle la información.
Para hacer nuestra gráfica es muy sencillo, nada más me piden las semanas y el resultado. En este caso aquí tengo una columna con información que es la potencia. La voy a seleccionar y la voy a ocultar y ya me sale junto la que es la semana y el resultado. Entonces voy a seleccionar mi tabla, mi resultado de la tabla y le voy a poner insertar y le voy a poner gráfico recomendado en este caso y yo ya voy a poner la que yo quiera. Ahí dice que de preferencia una que indique los puntos cardinales. Entonces pongo un clic aquí y generalmente la de líneas es la que me va a indicar como estos puntos donde yo puedo ubicarlos. Que bueno, no son puntos cardinales, pero bueno, los ponemos así como ellos dicen. Y se pone de esta forma, ¿sí? Ya nosotros si queremos, obviamente hay que hacerlo un poquito más para acá si tenemos otra información, si no, pues a un lado de su tablita está bien. Entonces aquí le podemos dar doble clic y podemos cambiar nuestra gráfica si nosotros queremos directamente con colores o con alguna otra información o de forma manual. Déjenme para acá o de forma manual podemos estar trabajando, por ejemplo, el borde, si queremos un relleno o sin relleno o con textura, ¿sí? Ustedes van trabajando su tabla como ustedes quieran. ¿Sí? Y aquí ya está, ¿ok? Y también los colores es decisión de ustedes cómo los quieran armar o cómo los quieran hacer. Si ustedes quieren tomar algunos prediseñados, le damos doble clic y aquí viene la combinación de colores que es la que mejor se puede trabajar y en la parte de arriba es como ya los prehechos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la parte de que ustedes ya podrían insertar su tabla y al final, bueno, les platico que la hoja de cálculo es una, un archivo, un documento no, un programa, como es su nombre lo dice, para realizar cálculos. Sin embargo, nos piden por ahí poner algún texto con nuestra conclusión. Entonces, yo siempre les recomiendo que, bueno, para que ustedes le pongan eh, la información que ustedes quieran o el contenido que ustedes quieren, manejen este tipo de cuadros de texto. ¿Dónde los encuentro? Le van a poner insertar. Nos vamos a ir aquí en esta parte superior que dice formas y aquí viene un cuadrito, cuadro de texto. Y aquí ya lo ampliamos y le ponemos el texto que nosotros queramos manejar. Yo le recomiendo, bueno, si se fijan aquí estoy escribiendo al azar y no me está identificando faltas de ortografía. Entonces yo le recomiendo que nos vayamos al procesador de texto, hagamos nuestra conclusión y de repente copiemos y peguemos aquí la información. Esto también, bueno, si ustedes quieren hacerlo directamente, el contenido a su hoja de cálculo, ustedes podrían ponerlo en una celda y poderlo escribir. Aquí, por ejemplo, pues son pocas palabras, pocos renglones, ¿sí? Y no se ve tan mal, pero cuando de repente tengamos que hacer una redacción de media cuartilla o de 8 renglones, 8 párrafos o demás, ya no es, el programa ya no nos lo va a permitir, ya se va a ver demasiado apretado. Entonces, yo les recomiendo esa parte, que los eliminemos, que arreglemos esta situación para que se pueda trabajar directamente con la información de esa forma. Entonces, este es como la actividad que tenemos que hacer. Y retomando la rúbrica, bueno, aquí nos dice que efectivamente, aparte de si no entregan la actividad, no atiendes a las indicaciones. Entonces son 40 puntos menos porque lo entregas en otro programa, menos 10 puntos de la actitudinal. Y luego comunicativo, bueno, también aquí es faltas de ortografía. El programa de hoja de cálculo
El problema que tenemos es que efectivamente nos maneja muy fácil, no nos identifica los errores ortográficos, entonces hay que tener cuidado en eso. Yo les pido que trabajen de esa forma de hacerlo en una hoja de texto, por ejemplo, Word, y después lo pasan ya identificando si hay algún error ortográfico o demás. Y bueno, el pensamiento crítico comprende adecuadamente los conceptos básicos y demás. Esto lo vemos directamente en su conclusión. Y también encontramos aquí información importante de productos académicos en el uso responsable de información. Aquí entra si nosotros ponemos datos de actividades pasadas. Aquí entra si de repente, como les digo, se ha cambiado algunos rubros y si me manejan algunos datos anteriores, si se ve que copian y pegan la información directamente, ya sea de inteligencia artificial o de algún navegador, y la hacen pasar como de uno. Y bueno, creo que todo esto lo conocemos y yo los invito, aunque no nos lo pidan en este módulo, a referenciar todo su contenido en relación a estilo APA, ¿sí? Esto tiene que ir directamente relacionado con estilo APA y el próximo viernes lo vamos a ver. Entonces, yo les pido, por favor, que también vean y revisen si efectivamente sus actividades eh, van acorde directamente a lo que nosotros les estamos pidiendo. Entonces, les pido por favor que no tomen información de pasadas módulos o generaciones porque la información está incorrecta, ¿sale? Y bueno, no sé si tengan por ahí o tengan alguna duda. A ver. Esta Vanessa de sí para realizar conclusión y las preguntas. No entiendo mucho esto. O solamente, ajá, para me imagino que es la tabla de texto. Me imagino en eso. Ok. Entonces, bueno, esta es la primera actividad. La segunda actividad, ahorita me dicen en qué me quedé en la otra, que no entendí muy bien esta parte. La segunda actividad integradora, aquí, por ejemplo, nos vamos. Un documento creado en procesador de texto. Entonces vamos al revés, no me la hagan en hoja de cálculo, ¿ok? En el que copies y pegues todos los puntos de la actividad, incluyendo todos los procedimientos. Eh, yo hice una tablita en hoja de cálculo donde podemos empezar a trabajar, obviamente, y empezamos como a proyectar esa parte. O sea, podemos hacer la tabla, copiarla y pegarla y hacerlo en procesador de texto con la explicación, porque copiando la tabla, creo que nada más se va a ver como una información gráfica, o sea, no se ve como el proceso, la fórmula no se ve. Entonces, bueno, aquí me dice que hay dos estados donde me dan información de cada 10 años, donde me dicen de la vivienda, cómo va subiendo, entre ellos Jalisco y Nuevo León. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una proyección al 2030 con estos datos. Tenemos una gráfica y vamos a contestar de acuerdo a lo siguiente. Yo creo que me comentaba la compañera, por ejemplo, este texto, si yo lo quiero copiar y yo lo quiero pegar, ¿sí? Entonces, justamente como platicamos, se hace en un cuadro de texto. Insertar y ponemos el cuadro y ya, ponemos como la información y podemos poner los cuadros que ustedes quieran y ir redactándolo. No es necesario que ustedes me pongan como todo el contenido, pero si ustedes, yo siempre les recomiendo que hay que irnos organizando y acostumbrando siempre a un proceso. El primer proceso es poner nuestra portada, sea el documento y el tipo que sea de documento. Entonces, siempre ponemos nuestra portada con datos generales. Dos, ponemos como la redacción de la pregunta, de toda la actividad, el procedimiento y demás.
Y 3, sí o sí, aunque no nos los pida la actividad, siempre hay que poner las referencias. En este caso ya vimos al principio que las referencias, pues ustedes ya las deben de tener junto con los recursos de Prepa en línea. Entonces, creo que es una buena opción para ir teniendo como nuestros documentos, ya acostumbrarnos a ese proceso, porque va a llegar un momento que así se los pidan. Entonces, si ya estamos acostumbrados, creo que no hay ningún problema en hacerlos así. Pero si ustedes nada más me ponen el procedimiento y los resultados, si no me los pide la rúbrica, yo no tengo por qué no calificárselos así, ¿ok? Entonces, bueno, me dicen una serie de preguntas que de acuerdo a las tablas y las gráficas vamos a tener cálculo de crecimiento poblacional y ya en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido menor en el del año 2010 al 2020. Hay que incluir procedimientos y fundamentar respuesta. ¿En qué periodo de tiempo ambos estados el crecimiento resulta ser menor? Y si el comportamiento sigue, hay que hacer una proyección al año 2030. Eh, Aquí me dicen que descarguen un archivo de viviendas del INEGI. Le vamos a dar un clic y aquí se va a descargar. Eh, Esto hay que tener un poco de cuidado porque hay ocasiones que no tenemos Excel o no es compatible con nuestro celular, porque esto nos están bajando en Excel y son dos archivos en este módulo 13 que vamos a descargar así. Entonces, si por algo ustedes no lo pudieran bajar, no lo pudieran leer, les pido por favor que me lo indiquen la siguiente sesión para este archivo, convertirlo a Google, procesador procesador de textos o hoja de cálculo, y ustedes tengan esta información porque a veces se ve que se descarga, pero no se descarga. Entonces, ese error se les puede presentar en su celular, en su móvil o su dispositivo, si una tablet o algo. Y bueno, aquí van a descargar y van a hacer una comparativa con respecto a la Ciudad de México y con los estados que ustedes viven y la comparativa con el Estado de México. Y ya en un párrafo de 5 renglones redacta la conclusión. Vamos a hacer solamente una fórmula de proyección, ¿sí? De tasa de crecimiento, el porcentaje. Aquí tenemos una tabla en Excel donde yo tengo proyectado, por ejemplo, cada 5 años, 1990, 95 y 2000. Y tengo las viviendas que tiene Oaxaca, 774,000, 921,000 y 1,300,000. Entonces, ¿cómo le hago para hacer eh, mi fórmula de la cantidad de población proyectada? Esta es la fórmula que yo voy a utilizar, donde, bueno, está aquí, donde el PO, o sea, es la cantidad de población al inicio con la cantidad de población para dar por resultado la tasa de crecimiento poblacional. Aquí, hablando así como ya directamente con estos datos, ahorita a lo mejor es como medio ambiguo, eh, aquí yo voy a poner primeramente la tasa al final de la población. Esta cantidad, bueno, esta celda, la C8, B8, corresponde a la tasa de crecimiento al final de la población, menos la tasa de crecimiento al inicio, esto sobre la tasa de crecimiento al inicio. También esto lo vamos a ver más adelante, si no ubican bien las celdas y demás, pues vamos a estar trabajando porque pues el programa Excel es de gran ayuda. Le damos un enter y ya nos da un porcentaje. Bueno, aquí ya nos da porcentaje porque yo hice un formato correspondiente. A ustedes a lo mejor nada más les sale como número. Déjenlo, pongo aquí como número general. Sí, a lo mejor les podría salir así. Y yo ya
cambiándolos con porcentaje, ya me cambia el porcentaje. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos haciéndola ahora al revés. Voy a poner una fórmula que es un igual, siempre al inicio del programa eso tiene que ser. Entonces, abro un paréntesis porque primero tengo que poner las viviendas al final de la población, al final del estudio, menos la inmediata anterior, en este caso, se cierra y esta se divide de nuevo entre la del año anterior. Damos un enter y ya me sale el resultado. ¿Sí? Entonces, algo similar ustedes van a hacer por ahí en una fórmula y por ahí también les piden otra fórmula que si es así les pido que, que las busquen, ¿sí? Eh, Sí, exactamente, estaban comentando sobre el cuadro de texto. Entonces, bueno, ahorita atiendo tu siguiente duda. Entonces, bueno, esta es como la fórmula que van a utilizar, pero en hoja de texto, muchachos. O sea, esa es como una fórmula y por ahí les digo que hay otra fórmula por ahí la que tienen que proyectar. Eh, ok, dime, Vanessa. Entonces, asesora, por lo que estoy entendiendo, la segunda actividad es en Word, pero cuando realicemos lo de la tabla con el porcentaje de la población y todo eso, tenemos que hacerla en Excel, ya que la hayamos realizado, le tomamos una captura y lo copiamos en nuestro procesador de textos. Sí, podría ser una forma o podrías hacer directamente tu tabla en procesador de texto. Nada más acuérdense que, bueno, como acá sí viene la fórmula, cuando ustedes comparten la información, no me va a aparecer la fórmula. Entonces yo les pido que ustedes me le indiquen directamente qué fórmula utilizaron para cierta actividad. O sea, con que me indiquen la fórmula, con eso yo ya sé cómo sacaron ese procedimiento. Y voy a lo mismo con la con la actividad número 1 que me dice Ismeray que no entiende bien el proceso. Entonces, acuérdense que, bueno, aquí nosotros tenemos que hacer una tabla donde vengan las indicaciones correspondientes. A mí me interesa que tenga la semana, el resultado y me digas el procedimiento, ¿ok? Entonces, para el procedimiento ustedes me lo pueden indicar directamente en su tabla o podemos hacer una fórmula. Entonces, se me hace como más complicado que ustedes pongan una fórmula para sacar ese procedimiento, pero si ustedes lo quieren hacer así, pues la hacemos. Es poner un igual, por ejemplo, en este caso, y poner 2 por 2, ¿sí? Automáticamente me va a dar el resultado. Y aquí es multiplicar 2 por 2 por 2, ¿sí? Y me da el resultado. Si ustedes lo hacen directamente con fórmula, obviamente no me tienen que poner como todo ese proceso. Yo identifico directamente en el programa. De hecho, para mí es mejor que trabajen con fórmulas. O sea, yo quiero que trabajen con fórmulas directamente. A lo mejor para ustedes al principio se les hace muy complicado, pero con que pongan el resultado así, por ejemplo, su tabla, sin esto, perfectamente puedo entenderlo. Claro que también tenemos que poner la potencia como está, que es la tabla similar como indica la actividad. Acuérdense que, bueno, nosotros nos vamos directamente con la actividad que mencionan y esta nos propone una cierta tabla donde tenemos que vaciar la información. Si ustedes quieren tomar esta tabla, no pasa nada, la seleccionan, control C. Bueno, en el caso de que yo tengo computadora y aquí yo puedo ponerla y trabajar directamente con mi tabla, ¿ok? Es dependiendo de lo que ustedes quieran. Bueno, como se maneja un texto en blanco por eso. Entonces, ustedes pueden trabajar, esto es un ejemplo nada más si les piden que traigan como todo ese contenido. No sé si ya quedó esa parte clara. Y ok.
Entonces, pues mucha suerte. En cuestión de la actividad, podemos ponerla aquí o podemos directamente estar trabajando en el procesador de texto, donde ahí indicamos nuestra fórmula y ahí indicamos el resultado que obtuvimos. O sea, obviamente tenemos que hacer varios cálculos de Jalisco, de Nuevo León y de la comparación con nuestro estado y la Ciudad de México, ¿no? Pero igual aquí si quieren pueden pegar, bueno, esta es la tabla que anterior y la podríamos pegar así. El problema de aquí es que no vamos a ver el procedimiento. O sea, yo sí utilizo una fórmula en la hoja de cálculo, no se va a visualizar aquí. Entonces, nada más tengan ese cuidado de que si lo hacen así, indícanme qué fórmula utilizaron para obtener el procedimiento. Es todo, ¿sí? Entonces, nada más sí les encargaría mucho esa parte. Y bueno, no sé, dime, Vanessa. Entonces, prácticamente como usted lo dijo, sería más fácil hacer la tabla directamente en Word. Sí, de preferencia esta actividad, creo que como es algo estructurada y redactada uno por uno cada bloque, creo que sí es mejor hacerla en Word. Pero si ustedes quieren continuar con Excel, no hay ningún problema. O sea, no, aquí nada más sí me lo tienen que entregar en Word, ¿sale? O sea, nada más esa parte. Y sí me tendrían que indicar, pues, eso de las fórmulas o las funciones o los procedimientos. Gracias, asesora. No de nada. Pues bueno, creo que ya no hay más dudas y ya se nos fue el tiempo. Entonces, bueno, como recomendaciones generales, fíjense mucho, mucho, mucho en el programa que van a entregar su actividad, por favor. Si utilizan algún tipo de información, hay que citarla y referenciarla correctamente. Y cualquier duda, estoy para servirles tanto en la plataforma como en la página directamente de Prepa en línea. Estamos en contacto con el mensajero por medio de correo electrónico y por medio también de estas sesiones. Mucho gusto, espero en verdad trabajar muy a gusto con ustedes y ustedes trabajen conmigo a gusto también en estas 4 semanas. En un momento más subo la grabación por si ustedes quieren revisar alguna indicación al respecto. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes para cualquier situación. Muchísimas gracias, muchas gracias por su asistencia. Y si por algo no alcanzaron a hacer su actividad, de que hicimos de la sopa de letras, traten de hacerla y ahí se guarda el correo que estuvo trabajando, ¿sale? Entonces, por eso no tengan ningún pendiente, ¿sale? Pues buenas noches, que tengan una excelente semana y mucho gusto. Hasta luego.